Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y si soy una madre de Plaza de Mayo, es porque a mí también me arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. En este caso, Alejandro Martín Almeida. Ale tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, pero antes que nada, era un militante político. La Secretaría lo que hace, por un lado, es transversalizar todo lo que tiene que ver con las políticas de género en todas las áreas municipales y asimismo también se ocupa, digamos, de diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género y diversidad. Ahí nosotros tenemos diferentes líneas de acción. Por un lado tenemos una de las líneas más importantes que tiene que ver con la prevención y después una línea que tiene que ver con el abordaje ya integral de lo que son las mujeres y las diversidades en situaciones de violencia. Este edificio propio lo tenemos desde el año 2021, lo que generó fue que se incremente en un 40% la demanda al área. Entonces es muchísimo, digamos, y todo el tiempo lo que buscamos es eso, ¿no? Que cada vez se pueda incrementar más, digamos, el conocimiento de la Secretaría y de este Estado, obviamente, como es el municipio de Avellaneda, como un Estado presente. Mi nombre es Romina Bustamante, soy de Avellaneda y soy una referente de acá de las personas trans de Avellaneda. Bueno, empecé a trabajar acá en el municipio de Avellaneda del 2013, pero mi incidencia política empezó en el 2009. Yo soy Cintia Mabel Saligarzábal, soy una de las 5 promotoras de salud integral, de los consultorios de salud integral trans que cuenta el municipio. Somos personas adultas mayores. Esto sería una utopía si nos remontáramos a todo el caudal de las vivencias históricas que nos ha tocado pasar a las mujeres trans en nuestro país a lo largo, no solamente a partir de la dictadura, sino en la cual obviamente se habían cercenado todos nuestros derechos, directamente no teníamos derechos, sino también la democracia, que es una hermosa palabra, y bueno, fue el Estado de Derecho que todos anhelamos. Para nosotras no trajo un marco normativo ni un marco jurídico, es una asignatura pendiente que se olvidó la democracia, porque seguimos sufriendo, siguieron con los mismos, el primer gobierno democrático y varios subsiguientes siguieron utilizando los edictos de policía de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos de facto, por lo cual nosotras esa palabra tan linda de democracia, por muchos años no la pudimos vislumbrar. Como les digo, era año 75. No había madres, nada. Yo además ignoraba totalmente si había algún organismo o algo. Entonces yo empecé por mi cuenta sola a averiguar. Yo tenía 45 años cuando se los llevaron a Alejandro. En el año 80 vamos con Fabiana, con mi hija, a la Casa de las Madres. Estábamos en la calle Uruguay en esa época. Y al entrar en una pared vemos fotos, digo, no soy la única, ¿no? Y me atendió la madre con mayúscula, María de la Garde de Antocolets, que buscaba a su hijo abogado, hasta hoy desaparecido. María Adela, la señora alta, canosa, que imponía. Y ella me atendió y me preguntó lo único que preguntaban a una madre cuando se acercaba por primera vez. ¿A quién te falta a vos? Sí, sufrimos mucha represión. Los códigos contravencionales nos condenaban a cumplir 30, 40, 60 días en las cárceles. En el caso de Capital se iba de voto, como cualquier preso, como cualquier delincuente común, por el solo hecho de autopercibirse mujer, en este caso, y si ejercías la prostitución, mucho más. Pero tampoco el Estado estaba ausente para darte otra posibilidad de trabajo, porque era
éramos excluidas del sistema educativo, del sistema laboral. Y hay un hito que no puedo dejar de preponderarlo, que es un antes y un después al 2003, con el advenimiento de Néstor Kirchner. Debo admitir también que en ese momento también hubo una gran gesta de militancia, como compañeras que ya no están y que hay que recordar, como Claudia Pía Baudraco, como Luana Berkin, y otras tantas, porque los derechos hay que conseguirlos con militancia, o nosotros aprendimos que tuvimos que militar mucho. Siempre dicen decía alguien muy querida, que detrás de una necesidad hay un derecho, pero nosotros la necesidad que teníamos, el derecho hubo que militarlo mucho. Y también tenía que haber políticas de Estado que pusieran el oído, ¿no es cierto?, para realizar este tipo de políticas públicas y dejar de cercenar esos derechos que durante tanto tiempo, derechos básicos de cualquier ciudadano, y máxime en democracia, en ese Estado óptimo y tan lindo que es el Estado de Derecho, ¿no? Vivir dentro de la institucionalidad. Vos imagínate que nosotros empezamos a votar después del 2003, porque no votábamos, porque hasta cuando íbamos a votar después nos llevaban presa. Hasta eso, que no te tenían que llevar presa, pero te llevaban presa. Y ahí creo que empezamos también a ir a la salud, porque a la salud llegábamos tarde, y ahí empezamos empezamos a ver un poco como de libertad, un poco. Desde la gestión del municipio de Avellaneda trabajamos con muchos ejes con respecto a las personas con discapacidad a través de diferentes programas. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa Avellaneda Te Acompaña. Este programa surgió como respuesta a la demanda de las familias que se acercaron al intendente y a nuestra jefa de gabinete, Magdalena Sierra, para contar sobre las situaciones que atravesaban y las barreras que se encontraban permanentemente para acceder a los derechos que tienen por ser personas con discapacidad, como la atención con respecto a la salud, con respecto a las prestaciones, a la inclusión educativa y sobre todo para acceder a algo tan importante como el diagnóstico de esas personas, que es lo que les permite tener una mejor trayectoria y una mejor calidad de vida. Muchas veces esto era impensado y cada día son más las personas que pueden llegar a tener un diagnóstico de autismo. Poder llegar a ese diagnóstico y que puedan acceder de manera gratuita a un tratamiento les permite poder tener una trayectoria escolar mucho más inclusiva, poder acceder a la recreación que necesitan con las adaptaciones que necesitan a través de los polideportivos municipales, poder acceder a la colonia inclusiva también, a la escuela de circo, donde se dan clases para todos los niños que necesiten las adaptaciones correspondientes. Me incorporo a Madres y ahí me entero la historia de las madres, desde ya. Más de una creía que su hijo estaba preso, incomunicado, en algún lugar. Pero esa palabra que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, no nos caía. Por eso, por años, en las marchas gritábamos: aparición, con vida los llevaron, con vida los queremos, porque creíamos que estaban vivos. Así que, como te digo, las madres, después de muchos años de gritar aparición, a partir de ese momento, nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad, justicia legal. Nunca justicia por mano propia. Y seguíamos pidiendo justicia. Llegó el doctor Alfonsín y cuando hice ese juicio único en la historia del mundo, porque es la primera vez que civiles condenaron a perpetua y juzgaron a los milicos. La primera vez en el mundo. Así que dijimos: bueno, al fin empezamos a respirar otro aire, qué maravilla.
Pero sabemos, lamentablemente, apremiado por los militares, tuvo que dictar esas leyes de punto final y obediencia debida. No pudimos seguir juzgando en la Argentina. Porque tenemos 40 años de democracia, pero creo que nosotros la democracia nos llegó en el 2012 con la ley de identidad de género. Fue una ley que vino a darnos derechos, pero todavía nos faltan muchos derechos para empezar. Fue como una bisagra para nuestros derechos que todavía seguimos faltando, de que los médicos se sigan capacitando, que los médicos todavía les falta entender, no se capacitan porque no saben por qué tenemos en nuestro cuerpo. Y no nos ven desde una mirada empática, nos ven desde una mirada como diciendo que querés, no puedo hacer nada, y ese nada te sigue esperando y se nos va la vida, las compañeras se siguen muriendo. Somos invisibilizadas, seguimos siendo invisibilizadas porque casi día por medio se muere con una compañera trans. No lo ves en ningún lado, no lo vas a ver, sino es por el Facebook o por el Instagram, que lo que se usan son los medios que se usan. Y hace 3 días terminé de acompañar a una compañera que falleció de acá de Lomas, y otra también de Lanús, y las compañeras se mueren. O sea, si me decís por qué, no sé, pero se mueren. La palabra trans, o en aquellos tiempos era travesti, era sinónimo de prostitución, porque el Estado, de alguna manera, el mismo Estado que sancionaba eso, nos llevaba a eso, a ese abismo, porque no nos daba ningún tipo de otro elemento, ni un instrumento como para que podamos realizarnos laboralmente. Y bueno, eso fue una vida de muchos escollos, y a partir del 2013 empezamos a recuperar derechos. Tuvimos el derecho de la identidad de género, que eso es fundamental para nuestro colectivo, el derecho del matrimonio igualitario, y así se fueron sucediendo muchos derechos. Y hay que ser, no puedo politizar, porque la vida misma es política, que todos estos derechos nunca fueron de gobiernos, valga la redundancia, de derecha o de centro. Tuvieron que ser gobiernos populistas, gobiernos que entendieran, que vieran más allá del ombligo, por decirlo de alguna manera, de la necesidad de esta minoría, de este colectivo, que guste a quien no le guste, somos sujetos del derecho. Contamos con un dispositivo de protección para mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia. Digamos, los dispositivos de protección es lo que conocemos como albergues, hogares, ¿no? El hecho de nosotros tener este espacio que, como les decía recién, bueno, a partir de 2021 empezamos a tener este edificio propio, nos permitió generar un centro integral, ¿sí? Esto justamente se llama Centro Integral para Mujeres y Población LGTBI+. ¿Por qué es importante? Porque no solo acá tenemos, digamos, todos estos dispositivos grupales que les contábamos, los box de atención, una sala de lactancia, un consultorio ginecológico también, que es muy importante, sobre todo pensando muchas veces en la población LGTBI+, sino que también, digamos, lo que tenemos acá en la Secretaría, dentro de este centro integral, es el dispositivo de protección, ¿sí? Lo que ayuda es que en esas situaciones, digamos, no lo pensamos nunca como la solución, ¿sí?, acabada, digamos, en relación a la violencia, no. Es un esquema más pensando el abordaje de las situaciones de alto y altísimo riesgo. La verdad que hoy en día es un orgullo poder verlos participar de actividades, ser sujetos de derechos, ser protagonistas y ser activistas inclusive cuando ellos proponen hacer acciones en las cuales nosotros como sociedad tenemos que estar dispuestos a estar a disposición. Nosotros este año realizamos una campaña a través de la Dirección General de Inclusión de Personas con Discapacidad que tiene que ver con el voto accesible. Armamos un video que fue realizado por los concurrentes del Centro de Inclusión de Personas con Discapacidad como protagonistas, donde se hablaba de la importancia, ¿no?, de ser sujetos de derecho, pero a su vez ejercitar ese derecho, ¿no? Ir a votar, participar, entender que ellos
pueden elegir y a su vez ser elegidos y pueden ser protagonistas. Yo les voy a contar por qué usamos pañuelos blancos. Todos los años hay una gran marcha a Luján, donde está la Basílica de Luján, y ahí está la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina. Y van miles de personas, a pie, en auto, como sea, a pedirle a la Virgen. Y van todos los años la jerarquía eclesiástica. Esto era año 80 más o menos. Bueno, entonces se decide ir a Luján, porque ahí va a ir la jerarquía. Y ahí entonces era cuestión de preguntarles todo. Bueno, pero claro, entre miles de personas, ¿cómo se encontraban todos? Las madres, los familiares, los amigos. Entonces alguien decía, en un palo ponemos un trapo blanco y empezamos a hacer señas. Y una madre dijo, sí, pero además nos ponemos los pañales de nuestros hijos, porque para los jóvenes no había pañales descartables, eran de gasa blanco, y más de una lo había guardado. Así que ese pañal que sirvió en su momento para cuidarlos cuando eran bebés, después se lo pusieron en la cabeza para pedir por la vida de ellos. Por eso es que usamos este pañuelo blanco, y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pedimos por los 30.000, pero cada uno le ha puesto el nombre o los nombres de sus hijos, porque dejan así de ser NN. La campaña, digamos, por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, en realidad está desde 2005, ¿sí? Pero ver esas mareas que se han armado en las calles, ¿no? Que se empezaron a formar a partir sobre todo del año 2016, 2017, con la discusión del aborto, fueron algo que vino a ser totalmente disruptivo, ¿sí? Hasta ese momento, quizás, obviamente todos los años se presentaba el proyecto para que se debata, digamos, en el ámbito legislativo, pero quizás cuando pensamos la visibilización que tenía era muy poca, ¿sí? Eran muy pocas personas que se acercaban al Congreso a exigir esto, ¿sí? Pero bueno, a partir, digamos, de lo que fue el debate en el ámbito legislativo y lo que movilizó, ¿no? Me parece que eso tenemos como que historizarlo un poco, ¿no? Por un lado tenemos el movimiento del Ni Una Menos en 2015, eso marcó ya un hito, ¿no? Donde a partir de los hechos de femicidios, los transvesticidios también, lo que pasa es que justamente quizás no habían sido visibilizados en ese momento, en esa primera convocatoria, pero digo, la gente, digamos, sobre todo las mujeres y las diversidades, salieron a las calles a pedir, ¿no?, por el Ni Una Menos. Obviamente que era una deuda que había quedado pendiente, el derecho al aborto, y bueno, digamos que se pudo saldar, digamos, a partir de que este movimiento, esta marea verde lo puso en agenda, ¿no? Se puso en agenda de gobierno, digo, fue algo que después se toma, bueno, sabemos obviamente el resultado que tuvo negativo, digamos, del debate en el ámbito legislativo y que después esto se pudo revertir, ¿sí? Digamos, 3 años después, 2 años después, ¿sí? Pero sabemos que esas luchas, el hecho de haber generado también sobre todo el trasvasamiento generacional fue fundamental, ¿sí? El otro instrumento que tenemos es la ESI, que justamente está abriendo esas cabezas de nuestras juventudes, de nuestras adolescencias, para que aprendan a convivir con nosotros o aprendamos a convivir todos, si todos somos iguales. Si yo no le quito el sol, no sale porque yo me autoperciba como me autopercibo y porque yo esté aquí presente en este mundo, no le quito ningún derecho a nadie. Es un trabajo que todavía hay que seguir construyendo. La asignatura pendiente que nos queda es la Ley Integral Trans, que incluye la inclusión en la salud pública integral completa, incluye la reparación histórica. Porque que falta muchísimo. Tenemos una ley como la ESI desde el año 2005,
5, donde vemos que, digo, primero necesitaríamos una reforma de la ESI, pero más allá que bueno, digo, la reforma todavía no está, sabemos lo que cuesta implementar esa ley, ¿sí? La ley de educación sexual integral en todo el país. Digo, se implementa y, digamos, todavía falta muchísimo, digo, y todavía hay un montón de sectores, ¿no?, donde dicen, bueno, con mis hijos, mis hijas, no te metas. Es un tema que todavía cuesta hablar en las escuelas. Ahora, por ejemplo, para esta fecha se hacen jornadas en las escuelas, en las diferentes escuelas, con respecto a la educación sexual integral. El tema es cómo cómo hacemos que estos temas sean transversales, ¿no? Que no tengan que ver con una semana, sino que tengan que ver con algo constante. Creo que la agenda que nos viene demandando y que la tenemos que también llevar un poco a esta agenda pública, tiene que ver con la agenda de los cuidados, ¿no? Con el tema de visibilizar qué es esto de las tareas de cuidado, qué es esto de el uso del tiempo, por qué las mujeres y las diversidades tenemos, digamos, una dedicación a las tareas de cuidado de 6 horas aproximadamente, y por qué los varones, digamos, la dedicación a las tareas de cuidado es de 2 horas y media aproximadamente, ¿no? Esas brechas que muchas veces te dicen, bueno, pero ya no es así, ¿no? En mi casa me ayudan. Bueno, ¿qué es esto de ayudar? Y también te dicen, bueno, no es así porque quizás las nuevas generaciones podemos ver un cambio. La realidad es que los datos que hemos obtenido en las brechas, ¿sí?, en los grupos etarios, siguen siendo lo mismo, digamos, no tenemos mucha diferencia. Entonces, digo, hay proyectos presentados en relación a las tareas de cuidado y creo que es una agenda que justamente nos tiene que poner también en lucha en las calles. Digamos. Estamos justamente viviendo, disfrutando y celebrando 40 años de democracia. Esta democracia que costó sangre conseguirla, hay que cuidarla, hay que preservarla, pero también exigir. Los logros han sido muchos. La Argentina somos pioneros en los juicios. Fuimos los primeros, pero los primeros en juzgar y en condenar. No lo hicieron ninguno de los países vecinos ni nada. Mirá con el avión que hemos logrado traerlo de los vuelos de la muerte. Eso fue Giancarlo Ceraudo, que es un chico, un fotógrafo italiano, romano. Él tiene parientes acá, así que había venido muchas veces a la Argentina, ¿no? Y en uno de los viajes, él empieza a preguntar si hubo vuelos de la muerte, ¿dónde están los pilotos y los aviones? Elemental, Watson, ¿no? La pregunta. Bueno, le presentan a Miriam Lewis, sobreviviente de la ESMA, y así empiezan a buscar. Bueno, lograron encontrar el avión de donde tiraron vivas a nuestras 3 queridas madres, a las monjas francesas y al grupo que se conoce como los 12 de la Santa Cruz, y a tantos otros que habrán tirado vivos al mar, ¿no? El asunto que tenemos el avión acá va a estar en la ex ESMA y ahora se está viendo el lugar porque hay que preservarlo, ¿te imaginas? Y va a haber todo un aparato cuando vayan los colegios, la gente que van a apretar y van a contar la historia del avión. Y ahora lo están pintando para dejarlo igual que era cuando tiraban a todos los nuestros. Con respecto a lo que es la legislación, nosotros tenemos, nuestra Constitución reconoce todos los tratados internacionales. Entonces, hace algunos años nosotros reconocemos y nos rige la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Por más que lamentablemente tenemos una ley nacional de discapacidad que fue creada en la época de la dictadura y todavía no fue renovada, todo el año pasado fue interesante porque se realizó un proceso federal para generar una nueva ley integral, ¿sí?, para las personas con discapacidad, en la cual fueron involucrados todos los actores que deben ser involucrados a la hora de pensar y desarrollar una ley.
Durante todo el año pasado se realizaron encuentros y reuniones en todos los puntos del país, donde fueron protagonistas las personas con discapacidad, los prestadores, las familias, los equipos de orientación, la sociedad civil en general. Y bueno, estamos en todo ese proceso que es muy interesante, bueno, porque también hay un cambio de paradigma con respecto a la discapacidad, de lo que era el modelo médico al modelo social que hoy nos representa. Nosotros decimos que todas, y ustedes jóvenes, ¿sí? A mis 93 años, para mí, todos son pendejos. Tienen que seguir la lucha, no tienen que bajar los brazos, por favor, a seguir defendiendo lo que realmente creen justo, porque tienen que hacer y decir lo que las madres hace 47 años decimos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona